Hola carnalitos, ¿cómo están? Esto es ¿Qué te movió? Y hoy vamos a hablar sobre sanando a mamá. Y junto con mi carnalita cósmica Mónica, vamos a estar abordando este tema y comenzamos. Hola carnalita, cuéntanos, ¿qué nos movió esta semana? ¿Qué se está moviendo esta semana? Pues esta semana se ha movido el tema de justamente de mamá, en este marco de el 10 de mayo que celebramos en México el Día de la Madre, pues es un tema como que se movió internamente, que se mueve también colectivamente, y pues que nos permite ver la parte de cómo vincularnos con mamá o qué representa el vínculo de mamá en nuestra vida. Y bueno, ahí desde nuestra mirada de las constelaciones, desde las constelaciones, Bert Hellinger nos habla sobre mamá representa la vida, mamá es el vínculo con la vida. Claro. Entonces, es quien nos nutre, es quien nos tuvo dentro del vientre durante 9 meses, recibimos de ella toda la alimentación, desde alimentación por el cordón umbilical, pero también de sonidos. Entonces, ella nos representa todo el vínculo con la nutrición, con la salud. También nos habla de la abundancia, como es el recibir, de ella recibimos todo. Entonces también hablamos de la abundancia, del éxito, de la riqueza, Todo. la plenitud, todo. O sea, en Claro. realidad todo, porque es el primer vínculo, el más importante. Claro. Entonces, Ujú. No, es que te quería también comentar que justo como mamá es la que nos acerca a todo lo que es la vida, ¿no? O sea, es decir, ujú, cuando nace, o incluso desde que estamos en el vientre. Entonces, por eso es bien ujú. importante que, o sea, cuál es ese vínculo que también tenemos con mamá cuando estamos en su pancita, ¿no? De si es deseado, si no, Así las es. preocupaciones incluso de mamá, o sea, no necesariamente tenemos que ser hijos no deseados, ¿no? Sino como, sino, sino como Ajá, todo lo que está viviendo mamá, el estrés. Entonces así es como vamos entendiendo la vida. Ya lo habíamos dicho en el programa pasado sobre ujú. las heridas de la infancia, cómo vamos viviendo. Entonces, eso también va marcando mucho nuestra relación, ese vínculo con ella, ¿no? También. Y por Así es. ejemplo, en tu caso, ¿cómo ha sido ese vínculo? Bueno, ya sabemos que estás en un momento, pues, de duelo todavía, ¿no? Con mamá. Así es. Sí, el vínculo con mamá, bueno, en vida, no puedo decir que fue muy sencillo, que fue muy fácil, la verdad, pues no. Eh, en algún momento, mi mamá tenía pues también su propia historia, como está muy ligado con el tema anterior de los niños heridos y que Ujú, hablamos un ujú. punto de que pues los papás también traen sus heridas y por supuesto mi mamá era una mujer que traía sus propias heridas y con todas sus heridas, de esa manera pues me fue instruyendo o me fue enseñando lo que era vincularme con la vida como tal, la nutrición, con la Ujú. alimentación, con la salud. Entonces, por supuesto que hubo momentos muy, muy mágicos, muy agradables, donde había mucha nutrición, donde había un vínculo de amor, de respeto, de comunicación, pero también hubo su lado no tan chido, ¿no? Entonces, eh, se me ha movido como en esta semana justamente el mirar ese vínculo con mi mamá y el sanar esa parte, por ejemplo, en mi caso, pues sí, en cierta manera un desorden alimenticio. En algunas etapas de mi existencia, eh, pues sí tuve el desorden con la alimentación, parte de, y desconectarme de la vida, ¿no? O sea, también fue, ¿por qué? Porque había ciertas circunstancias con mi mamá, que mi mamá pues como que se desconectaba también ella para no ver, para no hacer, para no checar esos temas. Y de esa manera yo aprendí también ciertos vínculos. Y entonces hablamos ahí de temas, pues a lo mejor un poco más profundos, ¿no?
que vamos sanando en el camino, como es el suicidio o el intento de suicidio, los desórdenes alimenticios. Y entonces ahorita es un momento en donde estoy aprendiendo a vincularme de diferente manera con mamá, Ujú. porque mamá hizo lo que pudo, con lo que sabía, con lo que tenía, dio lo mejor de ella para sus hijas, siempre. Y también ahí tiene mucho que ver cómo nosotros vamos tomando la vida también, Claro. porque ellos nos la dan, pero también nosotros recibimos y también nosotros cómo vamos tomando la vida, porque ya llegó una etapa donde ya lo que hablábamos la vez pasada, que tiene mucho que ver, o sea, ya llegó una etapa en donde tú te das cuenta de que ya mamá te dio lo que te dio. Ujú. Y si requieres revincularte de diferente manera con ella, pues es chamba de uno, ya no es Claro. chamba de mamá, ¿no? Sí, Entonces, claro. Y es lo que decíamos sobre también los acuerdos sálmicos, ¿no? O sea, que realmente pues es una mamá que nos tocó de alguna forma porque era lo que necesitábamos para nuestra propia evolución personal. Claro que no así lo es. vemos en el momento porque pues a veces causan algunos traumas. Y el programa pasado tú hablabas sobre también como categorizar un poco las heridas que va causando, pues cómo está el papá, ¿no? Cómo está la mamá. Bueno, Ujú, en este caso estamos hablando de la mamá. Y que sí hay casos en los que la sanación de mamá tiene que ser poner tierra de por medio. No es mi caso, ujú, pero sí he visto muchos casos de mamás que pues traen su propia historia personal muy fuerte, seguramente para poder ujú, actuar de alguna forma como las categorías que tú nos decías, ¿no? Como la mamá ujú, controladora, o sea, que ya como que sobrepasa el vínculo de ujú, madre a hijo, ¿no? O sea, hasta como pareciera que odias a tus hijos, ¿no? De alguna forma. Y esos casos ujú. son muy fuertes, pero sí son muy, o sea, sí se pueden sanar. Se pueden Claro. hacer incluso a la distancia. Se puede sanar a mamá, incluso si ya no está en este plano, Ujú. también se puede sanar, ¿no? Es Sí, como, por energía, exactamente, energía. vas a esos lugares donde, donde están más en tu psique y entonces vas, pues moldeándolos un poco y viéndolos desde otra mirada y entendiendo mucho las historias. A veces sí pues tienes que separarte un poco o un mucho de Sí, mamá, ¿no? que, ajá, ¿no? Y hay otros casos donde, pues no, todo lo contrario, son mamás muy nutricias y entonces tienen pues esa relación tan profunda, ese vínculo tan conectados con la vida, con la abundancia, con la profesión. ¿Por qué? Porque también, por ejemplo, en mi caso, algo que he podido observar en estos días, te digo, se me ha movido mucho ese tema, es el profundo amor que me enseñó mi mamá a su profesión. ¡Wow! O Ah, sea, ahora de cómo se entregaba ella a lo que como, amaba hacer. ajá, a lo que amaba ser y hacer. Ujú, Entonces, era una mujer, o sea, aparte chiquita, ¿no? De tamaño, ujú, sí, la pero una recuerdo. mujer así, tú la recuerdas perfecto, era así siempre activa, siempre haciendo, ¿no? Y de ella aprendo esta parte de hacer algo bello con lo que ella era. O sea, siempre iba a su trabajo con una sonrisa, con unas ganas, o sea, de hacer lo que ella era. Entonces, eso ahorita en este punto de mi existencia, en este punto de mi vida, digo, también es ver como la sombra de la maternidad, ver la sombra de mi vínculo con ella, pero por supuesto también está en mí, está en cada uno, Claro. elegir hoy día cómo vincularte con ella. Como decías bien, presente o no presente. Hoy elijo vincularme desde la parte también nutricia con ella, de ver todos los regalos que también me dio. Y esa parte, por ejemplo, para mí lo del trabajo, o sea, que ni era un trabajo para ella lo decía, para mí no es un trabajo, o sea, para mí es un placer Sí, me ir a acuerdo hacer cuando lo que hago. platicaba sus historias, tu mamá cuando platicaba sus historias de su trabajo, lo contaba con mucha alegría y se le iluminaba la cara.
Además que Y también recuerdo a tu mamá hablar sobre el trabajo, de su trabajo, y era esa forma en la que nutría a sus hijas, ¿no? En el así es. sentido de pues darles sustento, entonces para ella era sagrado esa parte, porque pues de ahí venía como sí recuerdo mucho, como comentaba. Y también hay una parte en donde hay rechazo, lo que rechazamos de mamá Ujú, es los patrones que nosotros mismos pues estamos haciendo, porque claro, regresamos al punto de quién estamos aprendiendo, pues de mamá. de ella. Entonces todo eso que rechazamos es poner un espejo y decir, a ver, ¿por qué lo rechazo? Sí, Porque claro, o claro. sea, porque seguramente en algunos puntos o en todos, o todo eso que yo rechazo, pues es lo que yo estoy repitiendo y no me doy cuenta. Entonces es más fácil Ujú, verlo en el otro. Y qué mejor espejo que mamá, porque la mitad de nuestro corazón, pues es mamá, la otra mitad, pues es papá, ¿no? Pero hoy que estamos hablando de mamá. A mí me pasa que ahora que estoy compartiendo con mi mamá todos los días, eh, bueno, se nos cortó la comunicación, ahí las energías. Bueno, pues después de que este corte de comunicación, pues retomamos y yo les estaba comentando sobre lo que rechazamos de mamá, es lo que nosotros todavía no estamos trabajando en nosotros mismos, que son cosas que estamos repitiendo, son esos patrones que seguimos repitiendo. Y quería poner de ejemplo que, bueno, ahora que estoy compartiendo con mamá prácticamente todos los días, después de muchos años de no vivir en casa, pues sí, bueno, en casa de mi madre, me doy cuenta que hay cosas que de pronto hay choques de convivencia y, y sí son cosas que son mías, o sea, que son conductas que yo también tengo. Entonces, me da risa un poco porque digo, esto soy yo también, ¿no? Estas ujú. repeticiones, pues es porque yo también soy así, ¿no? En esos choques, y justo es ese choque porque ambas en esos puntos somos iguales. Nada de cuidado, pero sí ciertas cositas que digo yo, bueno, entonces ahora hay que aprender a refinar, iba a decir la palabra así, refinar esas conductas, pues para mi Ujú, propio beneficio. Y también hay un punto muy importante sobre por qué sanar a mamá. Eh, a veces cuando no hemos sanado esa parte, empezamos a querer maternar a los demás por esa falta de tener ese sanado el vínculo con mamá. Entonces es muy importante tener cómo nos vamos relacionando con otras personas. Entonces, ¿en qué momento ujú. empezamos a maternar a nuestra pareja, incluso a nuestros padres también los maternamos, Claro. a nuestros amigos, todas nuestras relaciones, empezamos a ponernos en el lugar de mamá. Y a veces Ujú, también yo he visto mucho en constelaciones cuando los hijos se ponen como papás, pues digo, como, bueno, en este caso, ¿no? En el caso de materna, como mamá de sus propios padres. Entonces, sí, les podemos quitar dignidad, claro, claro, ahí, o sea, te estás poniendo en un lugar que no te corresponde. que no te corresponde. Y al mismo tiempo, hay amigos que también maternan a sus amigos. Entonces, Ujú. pues se vuelve, como tú decías hace rato, como la mamá de los pollitos. ¿Hasta qué punto somos por naturaleza protectores, acompañamos y esto? ¿Y en qué momento nos ponemos como, ¿no? Encima de los amigos, encima de la pareja, quererles manejar su vida, o sea, como eso que aprendimos seguramente o lo que necesitamos, esa guía, ¿no? Entonces, Sí, ajá, y también esta parte, justo como dices, una parte de maternar, pero también está la otra parte, ¿no? Donde a lo mejor tu vínculo con mamá también no está como tan al 100, digamos, y entonces buscas esas figuras también en tus amigos, en tus familiares o sea, en la gente alrededor, en tus relaciones,
donde justo buscas que la pareja te dé o buscas las amistades que te den, que te resuelvan. O Ujú, sea, al esta inicio. manera de vincularnos, o sea, están las dos partes, tanto en algún momento, y podemos como cambiar, ¿no? O sea, en Ujú, algún momento, no sé, en tu caso, yo en mi caso, en algún momento sí me he cachado cuando intento maternar a alguien, ¿no? Y por ujú, sí. ejemplo, los últimos años de mi madre, pues la neta, sí, distorsionadamente, en un punto me puse yo como mamá de mi mamá, en un Bueno, pero es punto. que la cuidabas, te quedabas Sí, en su pero enfermedad. sí, sí, solamente que, o sea, lo que he aprendido paso a paso y con lo de las constelaciones, justo es de que sí acompañamos la enfermedad o la vejez de los papás, pero sin ponernos como en ese punto de maternarlos, porque Claro, entonces los vemos como los pequeños y pues en realidad no, ellos con sus condiciones ya sus limitantes, pero siguen siendo los grandes, siguen siendo, y nosotros seguimos tomando de ellos y ellos siguen dando porque si no, entonces viene como el desorden, porque no maternamos, o sea, a los papás. O sea, ni a nadie. nosotros, ajá, y nosotros no podemos darle a los papás lo que ellos desean de sus De papás, sus papás, ¿no? De exactamente, sus tienen que irlo a papás. pedir allá. Y también pasa que cuando los amigos o la pareja se dejan maternar, es porque traen sus propios temas de, el vínculo con sus propias madres. Entonces, eso es muy, Claro. muy importante, porque lo que pasa cuando intervenimos es que interrumpimos el proceso del otro. Entonces hay que estar muy alerta cuando se nos está pasando un poquito la raya de, estamos pasando esa línea de solamente ser el acompañante de las otras personas, porque cuando nos vamos relacionando en esta vida, Ujú, pues vamos ujú. acompañando al otro, porque vamos caminando, tú y yo como amigas, con la pareja, con las personas de trabajo, etcétera, pues nos vamos acompañando, pero sí de pronto se pueden viciar esas relaciones. Por eso Entonces, es muy importante sanar y tomar a mamá ese vínculo, sanar ese vínculo con mamá, exactamente, porque como lo mencionamos al principio, de ella es el primer vínculo que el ser humano crea. claro. Y también entonces ella es la que nos enseña o esa relación nos enseña a relacionarnos con los otros. Entonces, si tienes una relación con mamá un poco, ay, a veces no tanto la palabra tóxica, pero no sé, una mamá dependiente. Entonces, podemos hacer una relación codependiente, madre-hija, ¿no? Entonces, Claro. de esa manera uno aprende y pues entonces se va relacionando a lo mejor con las parejas de una manera también codependiente. Entonces, o sea, el Claro. mirar a mamá es una gran invitación para vernos en todas Ujú. nuestras relaciones o todas nuestras relaciones son una gran invitación para vernos cómo nos relacionamos con mamá. Es importantísimo que para poder sanar a mamá, más allá de hacer cosas o terapias o lo que sea, es importantísimo conectar con nuestras propias frustraciones, nuestros propios dolores y nuestros propios miedos. Si no vas a ese lugar, no vas a poder sanar a mamá. Y bueno, después hablaremos también del vínculo con papá, pero también aplica porque mitad y mitad, ¿no? Claro. Nuestro corazón. Entonces sí es bien importante ir a tocar todas nuestras propias heridas, como hablamos en el programa pasado de las heridas de la infancia, ir a tocar esos lugares para poder empezar a sanar a mamá, porque si no, no lo vamos a poder hacer. O sea, no puede ser desde encimita y decir, ay, bueno, si no, ya mi relación, porque no es cierto. O sea, hay que ir a No. tocar. Y aquí es donde entra el tema, ¿cómo podemos empezar a sanar a mamá? O sea, además de que sí los invitamos mucho a hacer lecturas importantes sobre este tema, porque eso te va abriendo un poco a cuestionarte y a hacerte preguntas, ¿cómo es mi relación con mamá? O identificarte con ciertos casos y decir, ah, bueno, pues aquí tal vez es donde le tengo que ver, ¿no? Pero pues en mi caso, la sanación ha sido a través de las constelaciones familiares, Mm, mi sanación con mamá y con las plantas sagradas. En su momento, muy en mis inicios, fue con las plantas maestras. Y sí agradezco mucho ese acompañamiento tan amoroso y tan respetuoso que recibí de las personas que me guiaron y por eso es muy ujú. importante
que el camino de las medicinas sí sea con personas que están a este servicio desde hace mucho tiempo, que no es una moda de La New Age. ajá, o experiencia Experiencia psicodélica. hippie. No, no, entonces hay que hacerlo con mucho amor y con mucho respeto a las plantas y a el espíritu de las plantas, porque te lleva a lugares bien bonitos. Entonces, bueno, eso ya es una experiencia demasiado personal, ¿no? Lo que viví ahí, pero sí fue el inicio para, pues, darme cuenta de esto, de mis miedos, de mis frustraciones, y decir, bueno, entonces, ¿cómo empiezo ahora a aprender al día a día a vincularme mejor? Y ahí me ayudaron mucho las constelaciones, porque aprendí a ver mucho y a irme ahí, ¿no? Y también la programación neurolingüística me ayudó muchísimo a ir a esos lugares a través de la hipnosis y poder tener otra mirada de las situaciones que en algún momento pudieron haberme, pues sí, puesto en alguna Tocado. situación en la que, ajá, en la que después desarrollé de adulto y no Sí, podía lo que manejar. decíamos, o sea, desarrollamos lo que vivimos de niños y la manera en la que nos vinculamos con mamá y papá, o sea, se nos va a reflejar en nuestras relaciones de adultas, ¿no? Entonces, Ujú, llega un momento en el que dices, bueno, ¿y cómo toma mamá? ujú, O ujú. sea, viene esta parte y justamente comparto contigo la parte de aprender a mirar a mamá y de tomar a mamá, pues también ha sido a través de las constelaciones familiares. Y tomar, o sea, y ser conscientes que no es que vayas a una constelación familiar y ya se te vaya a resolver en la primera y ya, no, o sea, es justo es este trabajo no trabajo, es esta oportunidad de mirarte, de mirar hacia adentro, de mirar cómo te estás vinculando, porque también tiene que ver con la relación contigo misma. O sea, así como Claro, te relacionas con el otro, te relacionas contigo. Así como crees que el otro no hay una relación nutricia, pues es que qué tanto te nutres tú a ti, ¿no? exactamente, Entonces viene como toda esa parte y pues pasamos justo ¿y cómo tomamos a mamá? O sea, exactamente. desde lo que compartimos ahorita, desde una terapia de constelaciones familiares, una terapia de constelaciones fluviales también, tú compartes lo del PNL y diferentes herramientas, psicoterapia y demás, que nos permita ir a ver ese vínculo y ya desde el adulto, pues ya elegir, ¿no? Porque Claro. si vamos a ver ese cuartito sucio, ¿no? O sea, es como decimos, si vamos a ir a ver ahí nuestras telarañas y todo el rollo. Y ya llega un momento en el que también compartimos en el episodio anterior la palabra reparentar. Ujú, ujú, ujú. Justo el trabajar, el tomar a mamá nos permite hacer, reparentar ese vínculo para poder ser nosotros nuestra propia madre. Y el tomar a mamá, pues, es sinónimo de tomar la abundancia, la vida, la nutrición, la salud, la labor o la profesión, Ujú. confianza, seguridad. Y hablamos de abundancia no nada más en un aspecto meramente monetario, dinero, Económico, sí. Ujú. sino también desde el aspecto de, de todo lo demás, o sea, no nada más lo monetario, sino también la parte de la vida como tal, Claro, de de tomar a cómo la vida. tomas lo que hay, de tomar a la vida, o sea, y tomar la seguridad, la confianza, o sea, mucho, Claro, mucho. porque además una forma de quitarnos un poco lo que decíamos hace rato de maternar a otros es esta, reparentarnos. Porque entonces lo que vamos a maternar va a ser a nosotros mismos Ujú, y en el caso de las personas que tienen hijos, pues ejercer ese rol desde otro lugar más sano. Y para los que no tenemos hijos, hay otras formas de maternar, que son nuestros proyectos. Eso es súper ujú, importantísimo. Entonces, ¿qué tienen que ver los proyectos? Con la abundancia, pues, ujú, con nuestro éxito ujú. profesional, o sea, lo que para cada uno representa el éxito. Como decías, más allá de lo Claro, económico, porque el éxito es personal.
¿no? Sí, es la plenitud. O sea, Ajá, exacto, sentirte pleno como lo que decíamos de tu mamá, ¿no? Que tomaba su profesión como algo, amaba hacerlo. amaba Entonces, hacerlo. Amaba maternaba hacer. su proyecto, además de estarlas maternando en ese momento. Entonces, por eso es importante sanar a mamá, aunque sean relaciones bien, bien tóxicas, usamos esta palabra porque está bien de moda y es como a lo mejor más, pues podemos entender estos vínculos. Es importante sanarla. Si no hay otra vez ese acercamiento físico, en caso de que mamá siga en este plano, sí es importante sanarlo para ustedes mismos, para su desarrollo personal. Es muy importante. Y bueno, yo nada más quiero nombrar a dos consteladoras que me parecen fabulosas. Eh, Margarita Castillo, la van a encontrar así en sus redes sociales, en Facebook. Ella tiene constelaciones presenciales en la Ciudad de México, pero también tiene constelaciones online, que también tuvo que adaptarse a estos tiempos de conectividad. Es una persona sumamente amorosa, increíble, es un Sí, corazón sí, andando, corazón con pies. corazón con pies, y Margarita es muy amorosa y siempre entra a los corazones de puntitas. Hasta se me puso la piel chinita Ay, porque sí, ella porque es es así una, con mucho con respeto, mucho, con y muchísimo además amor. es una gran consteladora, de verdad. Y otra persona que también hace otro tipo de constelación es Ujú. Akini. Así la van a encontrar en Instagram como Akini Shamanic con SH. Mm, Ella ujú. hace otro tipo de constelación, pues más chamánico, eh, trae otras técnicas, pero es igual de sanador y muy místico además. Entonces, les recomiendo, además ella es biodescodificadora y un montón de cosas que es aquí, yo la admiro muchísimo porque también hace una entrega de su trabajo increíble y bueno, pues yo quiero recomendar a Muchas estas dos gracias por consteladoras. compartir. Ay, sí, también ahí me encantaría hacer aportación porque en este tiempo de duelo, aparte de acompañarme con Margarita Castillo también, tuve la fortuna de coincidir con Marcela Martínez Ahumada, también la vas a encontrar así en las redes, Marcela Martínez, o tiene un grupo que se llama Reconociéndome en Facebook, y ella es consteladora fluvial, que Ah, sí está ok. basado en los principios de las órdenes del amor de Bert Hellinger, Ujú, pero a través del agua, el movimiento ujú. del agua, y pues nosotros somos un 90% agua, entonces mueve profundamente y también con una, o sea, es psicóloga también de profesión, entra igual, de puntitas, con un respeto y con un amor y un acompañamiento maravilloso. Entonces, también es mi aportación, búsquenla y si les resuena, bienvenidos al barco. Y de todos modos las vamos a poner Sí, en las ahí. descripciones. La descripción vamos a poner el contacto de sus redes sociales de estas tres consteladoras. Y bueno, pues por favor, celébrense mucho a ustedes mismos por estar en la vida. Tomen esta vida como esta experiencia maravillosa de, de estar compartiendo toda esta maravilla en este mundo con todas las personas que nos tocó estar, gracias al vehículo que es o que fue nuestra madre. Entonces, bueno, pues yo me Y despido. celebren con ella, si la tienen en vivo y en directo y a todo color, celebren con ella la vida, el regalo, lo más grande que nos pudo dar es la vida. Celebren, celebrenla también con ella y compartan con ella, si en sus corazones resuena. Muchas gracias, carnalitos Adiós. cósmicos. Chao. Bye. Ay, Chao.